llevábamos 3 años con Dayard y Karen seguía estudiando enfermería. Entonces yo le decía, Karen, pero, o sea, ¿qué quieres ser? Apenas salimos del cole y dijimos, bueno, vamos a ponernos un emprendimiento de unas suéteres. Y eran unas suéteres como que usted solo se ponía la suéter y era suéter cobija. Entonces usted le llegaba la suéter por acá. Desde ese momento como que Juliano y yo hicimos como demasiado de conecte en los negocios. Yo creo que a nivel de marca ha sido súper retador mentalmente llegar a donde estamos hoy, pero todo el mundo hoy en día sabe qué es Dayard. Teníamos un stand en zona yogo de 10 metros y un stand en general de 10 metros. Y así atendimos, o sea, 15,000 yardas. ¿Qué eventos o situaciones le cambiaron la vida a Dayard? No quiero que me cambie el vibe. Yo tengo una yarda pa' calmar el calor. Ya está cayendo la night y de aquí me voy hasta que salga el sol. Pero hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Amigos, bienvenidos al tercer episodio del Dayard Podcast. Estoy súper emocionada del episodio de hoy. Yo soy Maite y me acompaña Juliano, socio y fundador de la marca. Ya lo he presentado varias veces. Y él nos va a introducir el episodio y nuestra invitada o no invitada. Ella siempre está. Bueno, hoy es un episodio un poco diferente a lo que hemos venido haciendo en los últimos 2 episodios. Como si lleváramos 100. Porque hoy lo que queremos es contarles un poco de la historia de Dayard, cómo nace, sus retos, sus aprendizajes, sus logros, porque nos dimos cuenta que empezamos a contar historias de personas exitosas y de gente que ha logrado sus sueños y no hemos contado la nuestra, que creo que hay mucha gente que le puede interesar. Entonces, para eso nos acompaña hoy Karen Artavia, que es nuestra otra socia y fundadora. Bienvenida acá. Hola, gracias por... Bueno, no soy invitada, como dijo Maite, siempre estoy, pero no estoy. Y me emociona demasiado como contar, porque como decía Juliano, creo que nadie sabe como el detrás de Dayard más que lo que enseñamos en TikTok y gracias a Maite lo que nos enseñan y ya. Sí. Muy bien. Sí, somos un libro abierto, pero antes, ¿qué vamos a tomar? Bueno, ya nosotros nos adelantamos y nos servimos. Entonces, yo estoy con un Pink Mojito. No, perdón, con un Pinky Promise. Que creo que repetí ya. Sí, la pasada Sí, tomaste. es que soy muy fiel al Pinky Promise. Yo también repetí, estoy con un fresquito virgen, parece agua, pero pues no, va más allá. Y yo me estoy tomando un caciquito, que yo creo que es de mis favoritos, lo podré repetir siempre. Es como lo único que no me canso. Es un trago, a mí me da mucha risa porque ese es un trago muy tico. O sea, como que de verdad hay gente que o ama el caciquito con todo su corazón o lo odia. Ajá. Y la gente que lo ama en serio es demasiado fiel. Ese fue el primer trago de temporada en mes de independencia. Ese fue ¿En serio? el del año pasado o antepasado. Antepasado. Antepasado, 2023. Wow. Es que siento que es como, o sea, sabe demasiado a cacique. O sea, no demasiado cacique, pero sabe demasiado cas. Sí, Y tiene cacique. bien fuerte. Sí. Bien potente. Es muy independiente, dice usted. Sí. O sea, yo me tomo esto y ya Bien. estoy. Sí. Bueno, Genial. entremos en materia. Bueno, genial. Yo creo que primero queremos empezar contando un poco de quién es cada uno. Antes de Dayard, creo que todos aquí tenemos, a ver, somos personas, tenemos una historia que contar, tenemos sueños, tenemos miedos, tenemos inseguridades. Entonces, Maite, ¿quieres empezar contándonos vos? Y yo, esa pregunta no la hizo el público. Bueno, yo soy Maite, pero doy como una intro, Tuya, un background tuyo. tipo, ¿quién soy? Ok. Yo tengo 28 años. Uf. Yo. La vez pasada me preguntaron que cuántos años tenía, yo dije 26. Y Juliana se quedó como, ¿qué le pasa? Tengo 28 años, yo estudié administración en la UCR. Más adelante les cuento un poquito. Yo en realidad me gradué y salí directo al mundo corporativo. Amo demasiado todo el tema de ayuda social. Mi trabajo soñado siempre fue, bueno, quise ser educadora de preescolar y además me hubiera encantado trabajar en una ONG o tener la mía propia.
no sentía que nací con el background de emprendedor, pero la vez pasada mi abuelita me dijo que yo cuando era muy pequeña tuve mi primer emprendimiento de bañar perros. Me asocié mal y entonces mi emprendimiento no fluyó. Bañé como 3 perros. Y eso duró todo. Y también intenté vender pulseras, así que tal vez mi llama emprendedora se me apagó por un momento, que es lo que creo como en la U. Amo los aguates, amo los perros, son mi vida. Hasta hace 2 meses tenía 2, ahora solo tengo 1, esperando el otro. Y sí, bueno, actualmente en The Art, pues obviamente todos estamos siempre en todo, pero yo soy la que se encarga todo el tema de mercadeo y marca. Y ya les contaré como mi historia en The Art, porque sorpresa, un shock. Yo no soy fundadora de The Art, yo llegué más tarde. Muy, gran historia, muy difícil. Deja la vara muy alta, Maite. Karen, ¿nos quiere contar usted un poco de su background? ¿Cómo era su vida antes de The Art? Bueno, yo soy Karen, tengo, ya no sé cuánto tengo, 26, 6. Yo sí tengo 26. Y yo estudié enfermería, demasiado random. De hecho, es algo que Juliano siempre me decía, como, mae, porque usted está estudiando enfermería, pero es algo que me apasiona demasiado y me encanta. O sea, suave, pausa un segundo. Los enfermeros son increíbles. O sea, yo no estaba diciéndole que no estudiara enfermería. No. Es que llevábamos 3 años con The Art y Karen seguía estudiando enfermería. Entonces yo le decía, Karen, pero, o sea, ¿usted qué quiere ser? O sea, ¿quiere ser empresario o quiere ser enfermera? Porque además como que, o sea, Karen estudiaba, pero estaba más enfocada en The Art que en estudiar. No era nada contra los enfermeros, ¿ok? Aclaremos. Sí, aclaración. No, y bueno, enfermería está en pausa, porque como digo Juliano, como que creo que también me enfoqué demasiado en The Art y dejé enfermería ahí como botado, pero ya no, o sea, soy casi enfermera. Está, me falta muy poquito para terminarla. Y pues nada, no sé qué más contar. Me apasiona, bueno, amo los perros también, como dijo Maite, lo voy a copiar en eso. Tengo un zaguate y una cocker, y bien viejitos ya están, pero ahí están. Y nunca pensé en emprender, la verdad nunca se me pasó por la mente, pero mi papá es empresario, entonces como que siempre he tenido como eso, y desde que salí del cole me ha llamado demasiado la atención como todo lo que ha hecho mi papá. Y para mí es como importante y me empezó a gustar después de que me metí en otro negocio que Juliano y yo tuvimos antes y como que... Sí. Por favor, cuente eso. Voy, antes una pausa que les ha faltado. Juliana y Karen eran compañeros en el cole. Así se conocieron. Sí. No éramos compañeras, éramos amigos desde que teníamos como 13 años, una cosa así. Sí, desde el cole. Juliano entró en 7º. Sí. Y sí, al inicio caía un poco mal, pero después nos hicimos amigos y aquí estamos. Nos pusimos, cuando salimos del cole, creo que fue. Sí, apenas. Apenas salimos del cole y dijimos, bueno, vamos a ponernos un emprendimiento de unas suéteres. Y eran unas suéteres como que usted solo se ponía la suéter y era suéter cobija. Entonces usted le llegaba la suéter por acá. Y después de como nos duró como Navidad, una temporada de Navidad, como 2 temporadas de La suéter. reventamos en Navidad. Sí, en Navidad. Y en Navidad dijimos, y mae, este es nuestro negocio. Y después de Navidad y nada, o sea, nos dimos cuenta que no. Y ya, o sea, como que fue como que no, definitivamente no. Y creo que ahí, desde ese momento, como que Juliano y yo hicimos como demasiado de conecte en los negocios. Tal vez nos entendimos muy bien en esa parte. Pero sí, eso es mi background, no sé qué más decir. Buenísimo. No, gran background. Bueno, un poco de quién soy yo, ¿verdad? Yo un poco diferente a la historia de Maite y Karen. Yo estudié ingeniería en sistemas en el TEC. Nada que ver con emprender, nada que ver con yardas y menos que ver, o sea, con cócteles, o sea, marketing, nada, ¿verdad? Entonces yo estudié ingeniería en sistemas en el TEC y tal vez al último año de carrera yo me topé. A ver, yo siempre he tenido como esa espina de emprender y siempre he sido como muy fanático de todos estos podcasts y youtubers que hablan como del emprendimiento y de cómo lograr lo que uno quiere, qué hay, o sea, qué se requiere para poder lograr una de estas metas, ¿verdad? Grandes. Entonces siempre tuve como esa espina ahí, leía muchísimo también como de negocios pero era muy fan de la programación y la ingeniería.
Entonces, mi último año de universidad, llegó mi primer socio en la vida, se llama Frank. Bueno, mi segunda, porque la primera fue Karen con los... Bueno, no, mentira. El primero fue Franco. Vamos a dejar el record straight. Cuando tenía como 20 años, llegó con una idea de que hiciéramos un e-commerce, ¿verdad? Fue justo antes de pandemia, fue 2019, por ahí. Quisiéramos un e-commerce que era como un Uber Eats, pero de retail. Entonces era como... A ver, un poco la idea era poder tener todas las tiendas que tal vez no tenían una tienda en línea, porque en ese momento no era tan común. Ahora todo el mundo tiene una tienda en línea. Poder tener como ese marketplace donde yo podía comprar cachos, podía comprar Zara, podía comprar Bershka, podía comprar demasiadas tiendas, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer eso juntos. Estuvimos un par de años. Logramos conseguir funding para los que no están en el mundo del emprendimiento o tal vez de las startups principalmente. Los e-commerce y los marketplaces consumen demasiado capital. O sea, es imposible poder sustentar o crecer un negocio de este tipo con capital propio, porque se necesitan cientos o millones de dólares para que eso llegue en algún momento a punto de equilibrio. Entonces logramos conseguir funding con Omni, que era esta empresa que se dedicaba a hacer, tenía como las bicicletas que se alquilaban con el app, tuvieron taxis, tuvieron en algún momento como hasta un banco con tarjetas y demás. Y nosotros entramos a Omni a hacer como la parte de e-commerce. Y eso fue de hecho lo primero que nos salvó la vida, porque llevábamos ya 1 año y algo trabajando en esto junto con otras personas y ya no teníamos ni un centavo. A lo largo de ese proyecto, pues yo obviamente estaba estudiando en la U, no tenía nada más que mi tiempo para aportar. Franco ya en su momento tenía un negocio y él aportaba la parte del poco efectivo que teníamos para trabajar, para hacer pauta, para hacer ads, para hacer comerciales. Y ya estábamos al borde de la muerte. Y llegó Omni a darnos como ese respirito, ¿verdad? En ese interín en el que estábamos entrando a Omni o estábamos empezando a quedarnos sin plata, surge la idea con Karen de hacer estos Snuggie Hoodies, que como ya Karen lo dijo, eran como estos comfy sweaters que se hicieron virales, que eran de una suéter y una cobija al mismo tiempo. Entonces dijimos como, wow, qué gran idea, vendamos eso, ¿verdad? Y nos fue increíble. En Navidad la rompimos, vendimos como 20 suéteres. De todas las que hicimos, las vendimos. Bueno, sí, vendimos como 20. Sí. O sea, pero para nosotros eso era increíble. Y con eso, pues, por mi lado, yo logré sustentar un poco como mis necesidades básicas mientras seguíamos tratando de cerrar este deal el funding. De ahí logramos cerrarlo, crecimos la empresa, un montón de gente, llegamos a tener 100 y algo tiendas. Teníamos todas las tiendas de retail del país. Ahí fue donde conocí a Maite. Maite empezó a trabajar en Ingo o en Omni como el departamento comercial. Ventas, ¿verdad? Me fue terrible. Terrible. O sea, yo no sirvo para vender. Empezó a trabajar en ventas, pero bueno, ahí teníamos una empresa muy bien, pero lastimosamente para haber podido conseguir ese funding tuvimos que perder el control de la compañía, tuvimos que vender la mayoría y ya llegó un punto en el que no nos empezó a gustar cómo se estaba manejando. Era complicado el tema porque Omni era una empresa muy grande, Ingo era una empresa muy pequeña, éramos como una entidad independiente, pero teníamos que seguir las reglas de toda la empresa gigante. Entonces no nos terminó de gustar y terminamos yéndonos por nuestra cuenta sin mucho. Básicamente lo que teníamos era lo que habíamos logrado ahorrar de lo que nos pagábamos, digamos, en este proceso. Y empezamos otro e-commerce en México de realidad aumentada que se llama Real. También logramos conseguir un poco de funding porque de nuevo es imposible sustentar esto con capital propio y también falló. Y en el interín entre Ingo y Omni fue que se funda Dayard y un poco ahí empieza como mi vida emprendedora en un negocio de food and beverage como es Dayard y ya fuera del mundo startup que era todo lo que yo conocía, ¿verdad? Entonces eso es un poco como de mi background tal vez. Interesante. Okay. Sí. Y cuando Juliano se fue, ¿usted se fue? De Omni. Yo, bueno, In fact. la empresa empezó a caer y yo me fui, sí. Un día cuando tenga un podcast sola, porque me puedo extender millones de años, yo puedo contar mi historia. Pero yo me fui y duré 1 mes en esa empresa, que me rogó irme y todo. Y bueno, al final yo me fui y me despidieron 1 mes después.
dolor del corazón, pero bueno, todo pasa por una razón. Vamos a proteger nombres aquí. Pero aquí lo más importante es resaltar también lo mucho que afecta. Mi background es, mis papás han sido personas corporativas desde que tengo memoria. Kai y Juliano han tenido más experiencia viendo a sus papás teniendo lo propio. Y creo que eso también les facilita o les da esa hambre como de yo vi esto, yo quiero lo mismo, o hasta cierto punto como que eso es lo normal. Sí. Para mí lo normal más bien era entrar a una corporativa y quedarse ahí durante no sé cuántos años. Sí, no Lo que sea pasa es que feo. es muy duro. Hay mucha gente que encuentra su trabajo soñado y prefiere eso, porque emprender es renunciar a ciertas cosas que el mundo corporativo sí te da. Uy, yo creo que es muy duro. O sea, yo creo que la gente que no tiene esta vocación y esta necesidad de emprender realmente tiene una ventaja a nivel de que se ahorra tanta catástrofe, tanto sufrimiento, tanto malos ratos, que al final uno está intentando cosas, trabaja incontables horas, falla, se vuelve a levantar, falla otra vez, sin nunca tener seguridad de que usted en algún momento le va a ir bien. Sí, Yo digo, no sé es un cómo sufrimiento uno muy llega a difícil. tener esa seguridad de, ok, ya. Yo creo que uno nunca tiene esa seguridad, pero también uno tiene como esta presión de que dice, bueno, no sé si a Juliana le pasa, pero que uno dice, bueno, mis papás emprendieron, les va bien, y digamos, yo tenía esa presión de decir como, bueno, con las Snuggy Hoodies, me acuerdo que mis papás me decían como, Karen, ¿qué está haciendo? O sea, y creo que su abuela, era la abuela Juliano, que era la que nos ayudaba con los suéteres, nos decía como, ay, está demasiado chiva y todo, pero al mismo punto como que uno se tiene como esta presión de los papás, o sea, como ser tan exitosos, pero es como dice Juliano, uno experimenta y falla, o sea, hasta con Dayar diría. No, y todos tienen como inicios diferentes. O sea, a ver, hay gente que le toca más fácil, hay gente que le toca muy difícil. O sea, yo he escuchado historias de emprendimiento que realmente se quedan sin nada, ¿verdad? Pero digamos, yo me acuerdo que por más de que yo había visto a mis papás y todo emprender, primero los he visto pasarla muy mal. O sea, los he visto pasarla catastróficamente mal. De hecho, me acuerdo cuando estaba empezando la primera empresa que tuve, que fue Ingo. Yo me acuerdo que yo era estudiante del TEC y ya yo estaba en un punto de la carrera en el que podía trabajar. O sea, ya yo tercer año, creo, ya podía conseguir un trabajo en, no sé, en Intel o en algún lugar que me pagara como un programador, ¿verdad? Porque en esa industria el título no es tan importante, más allá de lo que uno sabe. Y yo me acuerdo que yo trabajaba Ingo y trabajábamos día y noche. O sea, yo llegaba, me iba a la U, volvía y me iba directo a trabajar, no salía de mi cuarto. Y mis papás en ese momento estaban bien, y llegó un punto en el que la empresa que tenía mi papá quiebra, se quedan sin nada, y era un momento de mucho estrés para la familia. O sea, yo me acuerdo que mis papás se sentaban en la noche toda a hablar como, ok, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya no, en algún momento les fue muy bien y ya ahora tenemos 0 colones entrando el mes que viene, ¿verdad? Y entonces eso era muy catastrófico, y yo me acuerdo que llegó un punto en el que yo estaba trabajando mucho en esta empresa que no generaba nada y solo perdía plata. Y mi papá llegó a un punto en el que me dijo como, mae, o sea, yo necesito que usted me ayude en la casa. O sea, yo necesito que usted se consiga un trabajo, mae, y me ayude porque no tenemos, o sea, si eso sigue así, o sea, no hay mucho que hacer. Y yo me acuerdo que yo me peleé con mi papá como por, no sé, varios meses. Y no nos hablábamos porque yo le decía más que confíe en mí. O sea, de verdad, yo creo que esto puede funcionar. O sea, confíe en mí. Yo sé, mae, necesito que me aguante 3, 4, 5 meses. O sea, confíe en mí. Y obviamente es una parte muy tensa porque yo ahora que soy más grande entiendo a mi papá. Pues yo digo, mae, uno tiene un hijo que tiene una capacidad productiva para apoyar a la casa y ese hijo está en un proyecto que tal vez para uno no tiene sentido. Y usted dice, mae, no, yo necesito que me ayude. Y yo me acuerdo que en ese momento que nos peleamos, obviamente a mí ya no me daban plata, o sea, me daban techo, digamos, y me daban comida. Y yo con Franco dormíamos en el carro, dormíamos en la oficinita que teníamos del suegro que tenía un pedazo ahí como desocupado. Y luchábamos por nuestros sueños todos los días. Y un día, de la nada, que es lo que hablábamos el otro día, de la suerte,
esta gente de Omni estaba buscando cómo hacer un e-commerce, pero no tenían tiempo para hacer el e-commerce de ellos porque duraba mucho en hacerlo de cero. Y casualmente nosotros habíamos trabajado tan duro por tanto tiempo que estábamos listos para hacer un e-commerce operativo en el momento en el que ellos necesitaban un e-commerce operativo, y se cierra esta venta, que fue una venta increíble, la verdad. O sea, que en su momento salió en las noticias. O sea, nos habían invertido $2 millones. O sea, fue una estupidez. Luego la gente me pregunta, "Mae, ¿usted tiene $2 millones en la cuenta?" Y yo, o sea, no, obviamente no, así no funciona. O sea, usted le envía, o sea, esa plata que se invierte va para la empresa. Al final la empresa no funcionó, ¿verdad? Y yo me quedé con nada de esa plata. Entonces, sí, y ese momento fue un momento de mucho sufrimiento. O sea, que uno trabajaba por nada, básicamente. Y hay gente que le toca así, pero muchos años. O sea, yo conozco gente que le va bien y luego le va mal y quiebra, y se quedan en quiebra 3 años y vuelven a levantarse. Y yo digo, mae, qué duro. Demasiado. Y siento que también, sus papás era como tenían que mantenerlo. Bueno, usted no, Sí, pero sí, a sí. sus hermanos, o sea, era como, no, demasiado tenso. Es muy duro. Es muy duro. ¿Cómo nace Dayart? Hey, los interrumpo en este podcast para que sepan cuál es la bebida que vamos a tener con descuento elegida por nuestro invitado. ¿Cuál es, Karen? Es experimento porque amo Stitch y yo le puse el nombre y yo hice el trago, aunque Juliano dice que no, pero yo lo hice. Entonces sí, experimento 626 y un 20%. Y ahora seguimos con el episodio. Yo creo que esa es cómo nace Dayart. Es muy loco. Maite estuvo desde el inicio, de hecho. Maite fue a la inauguración de Dayart. ¿Usted fue a Yo solo no era parte de la empresa, sí, yo estuve en Escazú. Me fui antes de que llegara la policía. Pero bueno, cuenten cómo... Karen, ¿cómo empezó Dayart? Bueno, de Snuggy Hoodies, que así se llamaba nuestra super empresa de suéteres. Creo que Juliana y yo siempre como que nos llevábamos demasiado bien, éramos muy amigos, bueno, somos muy amigos. Y fue como antitos de la pandemia, que hubo una época en donde no sé por qué, pero, o sea, yo pasaba, usted vivía solo o con Franco, y yo pasaba en su casa. Yo soy como, o sea, ellos son varios amigos y yo soy como de esas mujeres que siempre está con amigos hombres, porque me llevo mejor con los hombres, la verdad. Sospechoso. Y pasamos demasiado tiempo juntos y Juliana un día me dijo como, pongámonos algo. O sea, ya, estoy harto. Yo, dele. Y yo, o sea, como que empezamos con la idea. Y, o sea, creo que no sé cómo llegamos a decir como, ok, Dayart es la idea, pero si no, como que empezó la pandemia. Sí, es cierto. Sí, empezó la pandemia. Yo siempre le había dicho a Juliano como, mi sueño siempre había sido tener un bar, no como Dayart, sino como un bar en serio. Y Juliano siempre me decía como, Karen, es que tener un bar es demasiado complicado. O sea, es como, toda la gente, o sea, como es más complicado que, digamos, Dayart ahorita. Y después creo que fue con pandemia que no me acuerdo qué, dijimos como, bueno, algo para llevar, tragos para llevar, que era como algo que nos llamaba. O sea, Juliano y yo ni teníamos ni idea de nada de tragos, o sea... Y solo se los tomaban. Solo nos los tomamos y ya, pero así empezó la idea. Y Dayart como en sí, o sea, el nombre y todo, no me acuerdo que alguno había visto yardas como en otro país y dijimos como, en Costa Rica en ese momento no había nadie que trajera yardas, que tuviera yardas, y fue como, ok, eso es algo nuevo, hagamos algo con yardas, y ahí surgió como el nombre, creo que así fue. Sí, no, 100%. Y yo, a ver, y fue justo en pandemia. De hecho, yo me acuerdo que todo esto empezó porque yo peloteaba muchas ideas de negocios con Franco, que había sido mi otro socio, y siempre hablábamos como de qué se puede hacer, ¿verdad? Pues siempre fuimos como muy inquietos. Y yo me acuerdo que en ese momento de pandemia, que todo estaba en crisis, que todo el negocio de food and beverage, especialmente bares, se habían visto muy afectados, cerró los litros. Que tal vez para la generación más nueva, los litros era como el go-to para calentar antes de pandemia. O sea, era como
todos los viernes, sábados, antes de las 9, como... Hasta entre semanas. O Sí, sea, entre semana también. sí. martes, jueves. Sí, era una llenísimo, locura. O sea, llenísimo. creo que era una parada demasiado estratégica, Ese es el literal. eslogan de ellos. Ese es el eslogan de ellos. Y entonces, pero ahí los iba tan bien antes de pandemia. Llegó pandemia y cerraron inmediatamente. Y nosotros decíamos, como, pero qué raro. O sea, no es que de hace un mes para acá la gente dejó de tener la necesidad que tenía con los litros. O sea, esa necesidad existe todavía. Y entonces, nosotros viendo como esos huecos de mercado que quedaron, que aquí eso es un aprendizaje muy, muy importante. En tiempos de crisis o en tiempos complicados, siempre salen oportunidades. O sea, yo creo que, de nuevo, la gente que ha vivido tal vez las crisis más fuertes, no sé, las caídas de bolsa, las crisis económicas, etcétera, ha entendido que después de que viene el golpe inicial y que todo el ánimo de las personas está muy abajo, salen oportunidades muy interesantes. Y esta fue una de esas, ¿verdad? Que quedó ese hueco de mercado. Y ahí fue donde yo le dije a Karen, como, mae, esta necesidad existe. O sea, como hay una necesidad de tragos para llevar todavía en la gente. Y especialmente ahorita que era en pandemia, que era como la gente no puede ir a un bar. O sea, yo necesito llevarme los tragos para mi casa porque eran las fiestas de los covidiotas que iban así a la casa y se reunían y sí, Maite era una covidiota. Sí, usted era una responsable. No, tú eras súper responsable. Yo era súper responsable. En mi casa, la esposa de mi papá tenía cáncer, entonces cierto. yo me cuidaba muchísimo. Es cierto, vos no saliste. Bueno, pero la mayoría de tus amigos probablemente estaban en fiestas de COVID No sé. desenfrenadas. Pero bueno, y así fue como nació. Y luego el tema de la yarda, sí, no me acuerdo muy bien qué fue lo que pasó. Yo me acuerdo que hay un lugar en Estados que se llama Yard House, que ellos venden como de hecho, creo que llegó aquí a Avenida hace Pero poco. no había sido Fat Tuesdays, Sí, Sí, pero también Yard House tenía esas. pero de vidrio y con vidrio. Pero de vidrio y con vibra, que es como empezaron las O sea, yardas fue Fat originalmente. Tuesday, creo que fue como que, o no me acuerdo si yo había ido a México o algo así, y como que vi esa vara y yo dije, man, Costa Ay, Rica en no. México está como señor Frogs. Era Ah, el en señor México está Frogs, Frogs, y ajá, esas creo que fue varas como que son Cancún, ajá, famosísimas. una cosa así que yo dije como, di ya, y ahí yo creo que entre los dos fue como ya, es esto. Ahí nació la idea. Bueno, pero y eso fue como enero 2021. Ajá. Que eso, 2021, sí, enero 2021, Sí. estábamos full pandemia todavía. Y empezamos a remodelar el local en Escazú, en medio de la pandemia. Yo me acuerdo que remodelar eso fue una catástrofe. O sea, porque era todo mundo en mascarillas, podían haber como 3 personas en el local, o sea... No, y el aforo era así, 3 con los bartenders, entonces, digamos, Sí. era caótico. Era muy caótico. Pero Pero bueno, bueno, igual llegaron a abrir, o sea, se levantaron las restricciones como en abril y de ahí abrió como en junio, ¿no? no, las restricciones estaban. Sí, nosotros abrimos con restricciones. Pero era Había menos, toque ¿no? de queda todavía. No, había toque de queda porque yo me acuerdo que yo hasta me hacía la carta de referencia de que usted le presentaba a los policías. Porque yo tenía que viajar desde Tres Ríos hasta Escazú. Escazú. Bueno, otro emprendimiento. Ustedes saben que yo hice carnets. O sea, cuando uno está en pandemia, a usted llegó un punto en el que para poder manejar en la calle le pedían un carnet Ajá. de su empresa junto con la carta de recomendación. Ajá. Y entonces nosotros se nos ocurrió a Franco y a mí la idea de hacer carnets para las empresas. Y la vara fue tal el hit que a mí hoy en día me llaman por lo menos una vez al mes a decirme, muchacho, ¿usted todavía hace carnets? Y yo, man, no hago carnets. Eso está sketchy, Juliano. Eso está muy sketchy, sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, ¿cómo eran esos días iniciales de cuando? O sea, yo creo que le contemos a la gente cómo eran esos días iniciales cuando empezó ayer. Porque ahorita todo se ve muy glamuroso, Yo me acuerdo muchos locales. que no había día en donde no estuviera Karen ahí cobrando. Sí, o sea, Metida siempre metida. en- Y es que creo que también el hecho de antes, o sea, como muy decía necesario. Juliano, ajá, y en pandemia, abrimos en media pandemia, sacar permisos en media pandemia, yo vivo entre ríos, o sea, tenía que cruzar así ya los de permisos lado a lado. Y ahora sí. Sí, no, y en pandemia era caótico, o sea, yo en serio fácil me ponía a llorar todas las veces que iba a la municipalidad, porque duraba... O sea, todo el día ahí. Y Juliana me decía, no entiendo. Y yo, madre, yo tampoco entiendo. Yo de verdad quiero entender por qué es tan difícil. No, y es que la permisología, amigos, cuando uno emprende, es un universo. O Es sea, y aparecen cosas y requisitos que uno ni siquiera entiende. exacto, que uno ni siquiera
se le pasa por la cabeza que existan. Y tras de eso era como la remodelación del local. Y a ver, o sea, yo no sé nada de construcción. Entonces Juliano llegaba y me decía, Karen, es que pongamos esto y esto. Y yo, mae, o sea, necesito ayuda con la remodelación. Y Juliano sí se metió como en la construcción porque entendía un poco más. Y bueno, por su papá, que también nos ayudaba. Pero, o sea, como la parte de los permisos y todo era caótico. Y después, como trabajar en The Yard, que yo era la que cobraba o a veces me tocaba hacer tragos, di también, o sea, como era todo un mundo, porque yo salía demasiado tarde, todos los días, o sea, trabajaba de miércoles a domingo, di por amor al negocio, o sea, ese un punto en donde era 100% por amor. Y di, salía a medianoche y tras de eso era restricción. Y me acuerdo porque en serio... le hicieron multas, ¿no? Sí, sí, sí. Le hicieron 1000 multas. Sí, o sea, como a mí me pararon una vez y la carta estaba mal y me decían, como es que usted no es la que puede firmar la carta. O sea, como tiene que ser su jefe. Y yo, pero mi jefe soy yo. Claro, imagínese policía de tránsito que decía, yo, Karen Artavia, autorizo a Karen Artavia para que maneje luego de la restricción. Y decían como, bueno, tiene sentido. O sea, como, y me pararon en serio como 4 veces. Y yo decía como, ya estoy cansada, que me paren. Y también era muy cansado porque yo llegaba a mi casa de como a la 1 de la mañana. Y usted estaba estudiando enfermería, o sea, momento, ¿no? Sí, yo seguía estudiando. O sea, era caótico. Pero yo creo que eso es un aprendizaje que tuvimos nosotros, que yo creo que ha permeado los siguientes proyectos que hemos hecho, que es que en los días iniciales, estar ahí y ver qué es lo que pasa y ver qué le gusta a la gente y ver qué no le gusta a la gente es crucial. Sí. O sea, sin eso no está frito. Y también como por el hecho del personal, o sea, cuando uno empieza, no siempre tiene la dicha de tener a alguien de demasiada confianza. Entonces, realmente el negocio depende de los que estén en el local atendiendo y si ellos deciden hacer las cosas con la misma calidad que usted quiere que se hagan y todo. Al inicio, yo hoy en día con Macha Muchacha, las chicas la verdad es que me han salido demasiado buenas, pero la encargada del local es una chica que trabajó 1 año completo mío en The Yard. Entonces yo me voy tranquila porque conozco y ya tengo la confianza, pero cuando uno empieza, si yo no hubiera tenido a Daya hoy ahí, yo no sé qué hubiera sido, digamos, de Macha Muchachas y yo podría estar aquí tranquila grabando un podcast porque mi negocio tiene 3 meses de existir y todos los días pasan problemas nuevos y tal vez ellos no tienen las herramientas para solucionarlos. Bueno, y Karen en ese momento realmente trabajaba por amor, porque yo creo que eso es algo muy interesante. No ganaba, pero nada. Claro, en ese momento, y yo el otro día, cuando estábamos haciendo un documento para el desarrollo de franquicias, que ahorita les vamos a contar un poquito más adelante, teníamos que irnos como a los inicios, ¿verdad? Como para entender cómo ha sido el desarrollo de la marca en todos estos años, lo que hemos como podido mejorar, etcétera. Y yo veía las fotos del inicio y era, primero, o sea, cómo la gente iba ahí. O sea, yo ahorita veo aquí y yo digo, o sea, qué increíble, pero luego uno, en cualquier cosa, 1000 proyectos que he hecho, yo vuelvo a ver para atrás y yo digo, de verdad, cómo empezamos, ¿verdad? Con las uñas, rascando todo posible y uno ve y uno dice, no, ahora esta hora es bellísima. O sea, si antes era terrible. Podíamos. Sí. Y entonces, pero suave. Criticaba tanto la estética. O sea, no. Pero a ver, la estética la dibujamos Karen y yo, creo que en un PowerPoint. No ahora sí, o sea, fue terrible. No, y nada iba con nada, yo me acuerdo. No, y era como colores por todos lados. O sea, yo le dije a Juliano, como, ¿qué fue este menú y por qué nadie nos dijo que se veía tan feo? Terrible, o sea. Pero suave, funciona. Y eso es lo otro que me parece muy increíble. Hicimos un tan buen trabajo de como lograr que la gente, a ver, como esos influencers en ese momento, o la gente que movía a otra gente fuera, yo, ahorita viendo para atrás, yo veía los stories en los que nos etiquetaban, fue todo Costa Rica, o sea, toda la gente que yo conozco que tiene bastantes followers, o como normales, digamos, obviamente no los más grandes, fueron un montón y yo decía, o sea, con razón fue que este hit fue así, ¿verdad? Pero aún con todo este hit, toda esta presencia, pasaron 6 meses en los que nosotros no nos ganamos un centavo. Pero yo creo que hay cosas muy importantes que destacar del inicio de The Yard, que hoy en día es un monstruo, pero empezó en un local diminuto, que bueno, todavía sigue siendo el mismo local, es Cazú. Ha sufrido algunos cambios ya a través de los años como en distribución y así, pero bueno, estética ni hablar. Entonces se empezó con un local que no es ni cerca de lo que tenemos hoy en día en todos los demás. Yo me acuerdo que yo llegaba y yo con todo el amor del mundo decía como,
¿qué es esto tan feo? O sea, habían como unos rayas neón ahí en la pared de la nada. Es que no, Para mí era terrible. Pero bueno, no se empieza en la versión que uno quiere tener. O sea, no es así. No, y Uy, creo y que eso también... Y eso es una frase muy importante que es, que yo la escuchaba el otro día, yo digo, mae, que es cierto. Si usted no se avergüenza de su MVP, usted empezó muy tarde. O sea, si usted obtuvo el proyecto al punto en el que usted hoy en día, luego de años, no se avergüenza de cómo empezó, usted se esperó demasiado para empezar. Esa Sí, fuerte. o sea, yo No, y de hecho- sé si avergonzar. No creo que yo no me avergüenzo porque yo lo veo y yo digo, Pero uno dice, ¿cómo es sí. eso? pero también creo que llegamos a un punto en donde para nosotros eso era bonito. Porque, digamos, en un momento nuestra barra, es que yo no sé si Mike se Pues acuerda. que a mí me brinca el ojo con todo. O sea, yo yo soy era demasiado loca con la el parte más estética. fan de nuestra estética. Yo entraba a nuestro local y yo Sí, decía, yo decía, qué "Ma, belleza". precioso Sí, nos pero quedó. no, tu gusto no es así como el Como el más fino. mejor. Pero yo lo veía y yo decía, mae, o sea, Sí, con la emoción y ajá, el y amor. decíamos que es esta vara tan... No, y digamos, viendo esas fotos que Juliano decía, viejas, yo atendiendo con mascarilla. O sea, y al inicio era eso, yo no me ganaba ni un 5 y también como el hecho de que, digamos, yo soy una persona que salgo demasiado y entonces era como, no puedo salir, o sea, todos los fines de semana, me tocaba trabajar y para mi cumpleaños, que eso es otra historia, en mi primer cumpleaños como con Dayard, porque fue, nosotros abrimos en junio y yo cumplo en julio y fue cuando yo me fui a la playa Ajá. y yo llegué y le dije a Juliano como, mae, mover la playa, queda Dayard ahí y quedó con el que en ese momento trabajaba con nosotros y todo salió mal. O sea, todo salió mal. Yo me acuerdo que ese viaje a la playa fue caótico porque Sí, problemas. problemas y problemas y problemas. Y Juliano me decía como, no, esto se queda de lección de que uno no se puede ir. No Sí, se puede. atada para ajá, siempre. atada para siempre. Pero la otra cosa que iba a decir del inicio es que qué importante, tal vez no el local o uno no tenga la mejor, no sé, visual y todo, pero qué importante es que del día uno su producto sea bueno. Porque ese local feo neón surgió y todo el mundo iba y los stories y todo porque tenían este producto. No, y eso es Tanto el otro envase caótico. como la experiencia. Al inicio era el Pero envase. este envasecito, Bueno, ha sea, pasado por cambios. yo creo también. que esto es muy increíble. Antes era un sticker. Yo creo que esto es muy increíble. Primero, Era era con nuestro- a ver, vamos a contar esto bien. Y enseñanza también, otra vez. No importa cuál sea su negocio. Y yo pienso que también no importa cuál sea el costo. Uno tiene que tener algo que lo diferencie de todo el resto del mercado. O sea, algo, una cosa que lo diferencie 100%. O sea, Dayard tuvo en su momento sus yardas, ¿verdad? Matcha tiene sus latas que nadie tenía hasta hace un poquito que ya empezaron Sí, a... creo que esa a ir otras. diferenciación O sea, es importante que sea es- fácil para el cliente. es clave, distinguir. sea muy clave. Pero entonces, ¿por qué digo que no importa cuánto cueste? Este envase que fue nuestro diferenciador por muchos años y que fue casi que bastante responsable del éxito, fue lo que hizo que no ganáramos plata por casi un año. Por lo caro que No, y eso fue lo Porque que yo iba a son decir. demasiado caros. Yo no sé si se acuerda que en un momento fue el boom de las yardas y un mes y algo que nos quedamos sin yardas. Y era, o sea, Eso fue catástrofe. una vergüenza que la gente llegara por el envase y yo tener que decirle, ay, qué pena, no tenemos yardas. Y es como, pero, Pero ustedes son la... o sea, ustedes son la yarda y ¿por qué no tienen No me yardas? machamos, de le pasó también con la data. Sí. Bueno, pero eso es muy, o sea, eso, primero, bueno, eso es un aprendizaje que tuvimos y de hecho nos han faltado yardas 2 veces en nuestra vida. Al mes como 3 de haber empezado, fue una de esas veces y luego como al año fue otra vez. Pero nosotros estábamos tan claros que necesitábamos un diferenciante que sin importar que esto, porque esto lo traíamos de Estados Unidos, carísimo, le salía tan caro brandearlo en Estados Unidos que lo traíamos sin brandear y aquí imprimíamos unos stickers y se los pegábamos aquí y decía Dayard Cocktails to Go, ¿verdad? Todavía llegan En esas sticker. yardas a los locales, quiero que sepan. Y es Yo las he tal visto. la fidelidad que llegan todavía con el sticker. Sí. O sea, y además, no sé quién es el que hizo esos stickers, pero qué genio. O sea, porque duraron años, ¿verdad? Pero pasamos era de todo un eso, trámite porque claro. había que pegar. Y a veces la gente no Aún. entiende. O sea, la gente dice como, madre, pero es que
Dayard, no sé, una yarda cuesta 6 rojos, no, o sea, pero, mae, en ese momento, o sea, cada yarda, yo me acuerdo que cada yarda nos costaba, creo, 2.500 colones. O sea, imagínense, o sea, la mitad de lo que la gente pagaba se iba en el envase, ¿verdad? Entonces, yo creo que, y, o sea, eso fue lo que nos hizo sufrir, pero al mismo tiempo es lo que nos diferenció, y ahí nace todo el tema del refill, ¿verdad? De, ok, claro, compre su envase, ¿verdad? Pero cuesta 2.500, entonces guárdelo y trae el envase de vuelta y le hacemos un descuento en refill. Y eso es algo que yo hasta el día de hoy no he visto a nadie hacer. O sea, aparte de Starbucks, que obviamente lo hace como por política corporativa, yo no he visto a ningún negocio en Costa Rica que dé un refill significativo, o sea, que un descuento significativo por utilizar el envase. Y eso Todavía el Starbucks es muy un interesante. 5%. Starbucks es un 5%, es una tontera. Nosotros tenemos un 15% y un 30% los domingos. O sea, es como... No, y es demasiado. Porque, digamos, unos Starbucks, es como eso. Yo 5% No es nada, ni lo le siento, dale, o sea... como Y el 200 vaso cuesta colones. 36,000. Sí, o sea... No, esta vara no sirve. Yo era esclava de Starbucks, entonces. Es un diferenciante muy cool. O sea, como que Sí. eso era muy interesante. Sí. Pero bueno, así fue esos días iniciales, ¿verdad? Sufríamos obviamente como todos los negocios al inicio, o la mayoría. Económicamente no dejaba mucho. Traíamos yardas de estados. En algún momento logramos hicimos una apuesta muy grande realmente, porque ninguno sabía cuánto tiempo iba a durar ese negocio. Y trajimos trajimos contenedores de yardas desde China, y ahí fue donde eso nos permitió tener pues el músculo financiero después al abaratar el costo de nuestro insumo principal para poder empezar a expandirnos, ¿verdad? Y abrir nuestro segundo local, que fue Curridabat, y empezar a hacer cosas más chivas. Pero entonces, cuando nos empezamos a expandir, entra Maite a la ecuación. Yo. Entonces, Pero Maite estuvo desde el momento... Sí, yo siempre Sí. estuve. Maite Ahí siempre estaba, ahí estaba. Estuve del lado de atrás, Pero usted... como sí, diciéndole a sí. Juliano lo que yo pensaba y así. Pero nunca nos dijo que el local se veía terrible. A Juliano sí. No, a mí sí. Ah, sí le dijo. Me dijo ok. que a mí Cuando desde el Juliano- día 1 me dijo que eras Cuando yo me di cuenta que iban a abrir un segundo local, yo dije, no puede ser con la misma estética. O sea, haga algo. Creo que también, Y de hecho sí fue. creo que sí. Sí, yo creo que Maite fue la que, o sea, ahora haciendo como memoria, la que nos dijo. La segunda estética. Porque, exacto, porque digamos, obviamente mis papás, sus papás, Todo el o sea, mundo, "Ay, divino". todo el mundo, ay, porque era nuestro primer negocio y que nos iban a estar diciendo que iba a estar feo. Sí, no. Pero sí, Sí. Yo tengo responsabilidad en Ok. esta bella estética. O sea, yo no hice la estética. Ellos contrataron a alguien que les ayudara, pero sí se cambió porque yo critiqué. Entonces cuéntanos, Pero no entré ahí. ¿cómo empezaste? Ok, bueno, Vale, mucha gente sabe, es mi mejor amiga y yo vivía con Vale en ese momento. Entonces yo ya era como parte de Dayart, pero como, no sé si entro como cliente, pero bueno, espectadora. Y Vale me contaba de lo bueno que era TikTok para Mahalo y yo dije, lo tenemos que intentar. Yo dije, Juliano, hay que hacerlo. Y ya ahí existía Curridabat y entonces, nada, yo llegaba y entraba a Curry con toda la confianza del mundo, como si yo fuera la dueña, y hablaba con los bartenders, hablaba con la encargada, me metía a hablar con los clientes. Si yo veía que tomaban el trago y hacían, yo decía, algo les pasó y me iba inmediatamente, ¿qué es lo que yo hago hoy en día? Y pues también en Machamuchachi, bueno, ya en Dayart que soy parte. Pero me preocupaba muchísimo por la marca, pero era más que todo porque era la marca de Juliano. Hasta que un día dije como, hay que abrir TikTok. Y entonces yo, sin saber absolutamente nada de esa red social tan complicada, porque realmente descifrarla es un mundo, me metí y abrí la cuenta de TikTok de Dayart. En esa cuenta solo salía los locales y mi voz. Porque yo no iba a poner, y ya lo había dicho en un video de TikTok en algún momento, yo no iba a poner mi cara en algo que no era mío. O sea, jamás en la vida yo iba a poner mi cara. Entonces nada, yo hacía los videos y me acuerdo que empecé a hacer los videos. Algunos funcionaban, otros no, pero cuando funcionaban en los locales era una locura. O sea, la fila se salía. Siempre lo digo, pero nuestro primer TikTok que llegó a 1 millón de views era de una sangría, se acabó todo el vino en todos los locales, o sea, era una cosa increíble y el impacto era también, pues, se veía, ¿verdad?
Entonces estábamos muy emocionados con esto de TikTok. Obviamente a veces subíamos videos, no le iba bien y descifrar era un mundo. Y hoy TikTok es otra cosa completamente porque somos un negocio de licor. Pero bueno, yo empecé liderando esa cuenta de TikTok y siempre estaba muy pendiente de DieArt como tal, sobre todo para ayudar a Juliano. Que no sé, ya lo habíamos dicho en el primer podcast, pero somos novios, entonces ya yo tenía una responsabilidad como por el negocio de él. Y luego ahí entró como el tema de un día salió, bueno, se abrió Heredia, yo seguía manejando TikTok, también abrió Escalante. Y muy cerca de Escalante estaba la intriga de Santana. Y entonces se nos ocurrió la cartonera. Y mi mamá tenía el contacto perfecto para entrar a la cartonera. Entonces, como mi mamá nos consiguió esa información, Juliano dijo, como creo que lo correcto es que que yo fuera la socia. Yo en ese momento trabajaba de 9 a 5 y horas extra en el mundo corporativo muy estable. La verdad tenía un trabajo que amaba. Yo amaba demasiado, crecí muchísimo en ese trabajo, pero bueno, dije, sí, metámonos. Tenía que meter todos mis ahorros, que en el mundo corporativo me costaba muchísimo ahorrar, la verdad. Y dije, bueno, me voy a arriesgar. Yo tenía miedo y me acuerdo que le decía a Juliana, y si no nos va bien, si pierdo todos mis ahorros, y Juliana era como, bueno, y lo intentó. Y yo, mira mi plata. No es su plata. Y entonces, bueno, en fin, Juliana me dijo, sí, está bien, podemos ser socios, pero sabíamos que a la marca le faltaba una cara. Entonces, yo tuve esa condición a la hora de asociarme a la marca, que yo iba a ser la cara de DieArt y entonces ya no iba a ser solo mi voz. Y de hecho, si uno se devuelve a los primeros videos de DieArt, en uno yo dije como ya habían escuchado mi voz antes, pero nunca me habían visto. Y entonces ahí yo le puse cara al negocio, ya era parte del negocio y cumplí con la condición de entrar a DieArt. ¿Qué pasó? Y es muy vacilón porque yo al final era como externa, ¿verdad? Yo no fundé la marca, no nació de mí ni nada, pero como yo ya era dueña de un local, yo ya opinaba y me importaba 7.500 veces más lo que hicieran con la marca porque era mi cara la que respondía. Entonces, la calidad del producto, cualquier escándalo que pudiera suceder, lo que fuera, yo estaba demasiado pendiente y hasta como que saltaba si algo salía mal. Entonces me empecé a involucrar muchísimo más. O sea, Y yo así creo que nació. también porque, o sea, necesitábamos a alguien como Maite que fuera la cara, porque digamos, mentira que Juliano iba a ser la No, cara, yo gente- menos, la o sea. gente estaba buscando a alguien más simpático. Sí, O sea, sí. No podía ser yo. Y yo estoy bien con que Maite fuera la cara, yo estaba feliz con que ella descifrara TikTok y lo siga descifrando, así estamos bien. Sí. Yo me acuerdo que yo sentía yo estaba en una posición en donde yo me sentía incómoda porque no me gustaba que me dijeran que yo era la dueña de DieArt, porque yo no lo era. Entonces yo me acuerdo que me preguntaban y yo, bueno, es de mi novio, pero yo tengo un local, pero, o sea, era una historia rarísima, seguro la gente se quedaba como, qué rara. Pero yo me sentía muy extraña y me daba miedo como meterme demasiado en la marca, pero al mismo tiempo creo que yo estaba aportando mucho también, entonces poco a poco fui como agarrando ese ownership y responsabilidad de ser parte de que la marca se hiciera gigante. No, y hay un antes y un después. O sea, hay un antes y un después de cuando Maite empezó a agarrar como el mercadeo. Porque, Sí, digamos, el totalmente. mercadeo, por más de que pues yo no estudié eso, pero a mí me gustaba, a mí me gusta mucho leer. Yo llevé el mercadeo de DieArt por un par de años, probablemente. Y dice, pues, a ver, la estética no era la mejor. Los diseños creo que los hacía yo en una versión muy básica de Canva, no es lo que es hoy en día, que es una excelencia, ¿verdad? Y desde que Maite entró y agarró como TikTok y esa parte de mercadeo, pues obviamente hubo un antes y un después en la presencia en TikTok, obviamente fue muy viral. La marca como tal, o sea, el branding de lo que teníamos en Instagram empezó a cambiar demasiado, ya teníamos una estética un poco más definida. Los photoshoots, o sea, las fotos de producto, creo que la primera toma de fotos de la historia de DieArt la hiciste vos en Escazú, de hecho, mucho antes de empezar a trabajar Ay, sí, yo tomé las fotos humildemente para Uber. para Uber. Para Uber, Exacto. sí. Eh, No, y después nos fuimos como a un mirador, pero Ajá. según nosotros con teléfono, o pero sea, eso fue increíble, deberíamos volverlo a hacer. Nosotros nos fuimos a las eólicas ah, en un carro lleno de yardas con una bartender
Y nos fuimos a Hicimos regalar, yardas en las nos fuimos eólicas a a cambio de regalar fotos. yardas Sí. Y yo en tomé las fotos. eólicas. Ajá. Sí. Por eso. A cambio de, antes o no sea, teníamos nosotros le regalábamos yardas a la gente a cambio que se dejaran tomar fotos. Yo fui cool. tomando como proyectos y poco a poco fui metiendo mis manos y veía hasta dónde, porque yo no quería como ser irrespetuosa de meterme más allá de lo que yo podía. Obviamente poco a poco fui metiéndome más y confiaban en mí y veían como que yo podía hacer ciertas cosas. De hecho, yo renuncié a mi trabajo corporativo a pesar de que ya era dueña de una parte. Yo renuncié a mi trabajo corporativo para dedicarme al 100% al mercadeo de la marca como tal. Sí. Y ahí sí tomé absolutamente todo. Entonces, todo lo que fuera con marca, yo ya lo había tomado. Y me acuerdo cuando renuncié a mi trabajo corporativo, tuve una jefa maravillosa, de verdad que es maravillosa. Y ella me dijo, te veo tan emocionada que no te quiero ni siquiera frenar. Y era una marca que yo no sabía lo que iba, ¿verdad? Nada más fue demasiado 100%. vacilón. Pero bueno, eso responde también a una de las preguntas, aquí ya se respondió, de si teníamos trabajos corporativos antes de dejarlo por Dayar o no. Yo sí lo tuve y yo sí lo dejé. Sí. Y bueno, luego de que Maite agarrara todo ese rol, fue que empezó a venir la expansión acelerada. Creo que la expansión real de Dayart se dio toda en un par de años, me parece. O sea, 2021 abrió Escazú, 2022 abrió Curridabat, 2023 abrió Heredia, Escalante, Lindora y Cartago, si no me equivoco. Ujú. Y 2024 abrió Alajuela, Liberia, Tamarindo, Tamarindo. Ciudad Quesada y Jacó. Entonces, en realidad, el grueso de la expansión se dio en un par de años, ¿verdad? Ahí aprendimos muchísimo. De hecho, el local de San Carlos, el de Ciudad Quesada, el de Ciudad Quesada, el de Jacó y el de Tamarindo, tuvimos que cerrarlos porque fueron una mala decisión. O sea, no logramos entrar bien en el mercado, no entendíamos bien qué quería la gente en esas zonas. Nos fue bien por un par de semanas, por un par de meses, y después se vino todo en picada. Y entonces creo que ahí tuvimos muchos aprendizajes, que ahora vamos a hablar de eso. Pero creo que llega un momento en el que llevamos un momentum tan grande de abrir y abrir locales, y nuestra meta era y sigue siendo estar en todo Costa Rica, ¿verdad? Y llegó un punto en el que tuvimos que frenar y decir, ok, suave un toque. O sea, primero, el reto operativo de esto es complejo, Gigantesco. o sea, es complejísimo, es muy diferente y igual es complicado, o sea, pero manejar 7 locales en la GAM es muy diferente y es bastante niveles de complejidad más sencillo que manejar 3 o 4 locales fuera de la GAM, en los que todos están a 3, 4 horas de distancia entre sí. O sea, era una catástrofe. Con mercados turísticos, entonces no hay lealtad porque la gente en las Rota. playas rota todos los días, todas las semanas. O sea, es demasiado diferente a... En donde, sí, exacto, no saben qué es Dayart, no saben que hay descuento en refill y no les importa porque de por sí mañana no van a estar. Si no tienen un DJ tocando música, no llaman la atención, entonces hay que incurrir en ese gasto sí o sí. O sea, es No, y un no tema. entendemos la zona. O sea, que yo creo que eso Sí, es lo más no complicado. tenemos el tiempo para ir y estudiar, o sea, no sabemos cómo se comporta, no sabemos dónde es la fiesta, o sea, el lugar Sí, principal o sea, si a donde mí se me mueve. preguntan dónde es la fiesta en San Carlos, o sea, no tengo la menor idea. Se me pregunta Sí. dónde es la fiesta en San José, en Heredia, en Alajuela, en Cartago, yo sé Oh, dónde creo es. que Ciudad Quesada es importante porque ese es un caso diferente porque estábamos en un mall. También. Y eso sí es como complejo complejo. porque el mall a las 9 de la noche cerró, se apagó, Dayart sigue vivo, pero Pero todo cerrado. todo cerrado. Hay muchos aprendizajes que O sea, creo que fuera de la GAM, sí, aprendimos demasiado. Pero en la GAM yo creo que siempre nos fue muy bien y pensábamos que era igual afuera de la GAM, y llegamos a un punto en el que nos dimos cuenta que es otra historia. Sí, O sea, sí, y sí, hay que eso. tener otro tipo de procesos, estudios de mercado, etcétera, que no teníamos en su momento y nos ocasionó pérdidas fuertes. Sí. Quiero que hablemos del estado actual de la empresa. O sea, ¿cómo fue construir un equipo? En algún momento ayer llegó a ser casi 80 personas, una cosa así. Yo me acuerdo de esa fiesta de Navidad, la del 2024 fue. Sí. Era una fiesta de Navidad como de 100 personas. Y yo decía, madre, ¿cómo empleamos a tanta gente? O sea, me parecía increíble, de verdad. De mis momentos favoritos. Obviamente la empresa estaba en un peak impresionante porque veníamos de ser
yo no sé, demasiado virales. Como les decía, TikTok era una herramienta que a uno lo veían, no sé, 3 personas y después de la nada esas 3 se volvían 100 y esas 100 se volvían 3000 y todo en cuestión de horas. O sea, era una viralidad impresionante y todo el mundo quería probar las yardas y tomarlas, y entonces nosotros también de ese empujonazo fue donde empezamos a abrir y abrir y abrir locales. Entonces pues teníamos equipos. No, y en cada local Y el equipo administrativo éramos como 5 gatos, o sea. Sí, pero bueno, ese equipo administrativo a mí me parece un gran logro. O sea, pues obviamente el equipo de bartenders que está en cada local es increíble y nos esforzamos demasiado en construirlo, en que estén bien entrenados, en que tengan buenas condiciones, que tengan los equipos necesarios, todo. Pero luego hay que orquestar eso. O sea, esas 50 personas que trabajan en Dayard hoy en día, hasta hay que ordenarlas y hay que decirles qué hacer y hay que estar manejando temas de auditorías, de los nuevos productos que salen, que las recetas, que las quejas de los clientes, el servicio al cliente, etc. Y hablamos de menús de, no sé, 60 recetas, o sea. Sí, 60 recetas. Sí, no, y creo que también hay bartenders que decían como, ¿cómo me voy a aprender 60 recetas? Se las aprendían. Se las aprendían. Y 60 recetas en vaso, Increíbles. o sea, la yarda, o sea, digamos, yo definitivamente no me las hubiera aprendido todas. son unos cracks. Muy difícil, pero yo creo que aquí hay un aprendizaje y es que es muy importante el equipo que uno monta. Demasiado. Tiene que ser muy capaz y tiene que tener una sinergia muy como unida para poder hacer trabajos tan grandes y tan complejos. Claro. Porque, o sea, por ejemplo, mercadeo, que mercadeo, tenemos una chica que hace todo el diseño gráfico, tenemos una chica que se encarga de todo el community management, otra que se encarga de todo el tema de influencers, el canal, toda la parte de correos. O sea, como que hay mucho que hacer y si cada una de ellas no estuviera súper involucrada en la marca y Maite no tuviera la cabeza para guiarlas, sería muy complejo poder hacer todo lo que hacemos. Si el equipo operativo no estuviera súper unido para poder entender que al final somos una sola marca, que lo que pasa en Liberia tiene que pasar en Cartago y en Alajuela, ¿verdad? Y igual todas las veces, si eso no fuera posible, Dayard hoy ya no existiría, ¿verdad? Claro. Y le pasaría lo mismo que le pasa al 90% de los bares que abren hoy en día. Tanto administrativo como de los locales, nuestro equipo de bartenders de Dayard es una empresa que la rotación es muy baja. Y para la industria en la que estamos, eso es un gran logro. Y lo dije en el primer podcast, todos están como usted trate su gente adentro. Y el cliente, y siempre, creo que también lo dije en una charla que dimos hace 2 semanas, Vale y yo de Macha Muchacha, el cliente no es lo primero, es su equipo. Si su equipo está bien, entonces su cliente va a estar bien. Y creo que es algo muy importante que hemos logrado como marca y a mí me enorgullece muchísimo. Pero ahora que Juliano tocaba lo de administrativo y de las chicas de marketing y todo eso, siendo transparentes, hay muchas cosas que no podemos hacer y quisiéramos hacer porque no tenemos el presupuesto. Entonces, ustedes ven una marca grande, con dinámicas súper chivas y tal vez ven, porque mucha gente me lo dice y me honra mucho, pero que aman la marca y todo lo que hacemos y todo, no podemos hacer todo lo que quisiéramos. O sea, yo me siento a ver números con Juliano y es como, bueno, ese es el presupuesto que tenemos que elegir qué batalla queremos pelear, porque obviamente quisiéramos hacer millones de cosas más grandes y tener un presupuesto como el de, yo no sé, cervecería. Sí. Pero no, ojalá. hay que ser realistas y no lo tenemos. Entonces también a mí me gusta siempre ser transparente y mostrarle a la gente que pues también tenemos pues, limitaciones hasta cierto punto como empresa. Limitaciones. O sea, yo en el mundo reales. corporativo trabajaba en marketing y eran de que se gastan $5,000 en YouTube, $6,000 en tal. O sea, yo veo muchas cifras de miles de dólares y literalmente invierten y hacen todo un circuito de vallas y todo. Y nosotros cuando tuvimos vallas tuvimos una rotativa para llegar al mundo de las vallas. Tuvimos una que cambiaba cada 15 días. Sí. Entonces teníamos que elegir en vallas específicas porque tenían que ser todas del mismo tamaño para utilizar la misma lona. No, o sea, nosotros hemos rascado, o sea, más no poder cada centavo que tenemos a disposición. Estuvimos en traseras de buses y yo me acuerdo que yo sentía eso como un gran logro y yo decía, wow, estamos como las grandes empresas en los buses. Me di cuenta que tal vez ese no es el medio para nosotros.
Entonces, O sea, pero es lo mismo, como uno hace y después y aprende. luego Como, aprende. sí, O sea, uno se tiene que equivocar y pues totalmente. malgastar la plata tal vez, pues si no nunca nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, al final no fue en vano, pero... Somos una empresa, a ver, y es eso, o sea, nosotros estábamos en vallas y decíamos, madre, no, yo quiero estar en la valla, está el back, EPA y Dayart, o sea, y yo decía, madre, sí, somos unos genios, o sea. No, y uno se compara demasiado. Sí, dice, "Ma, no, claro, eso si esto- cotice y yo cotizo y era como, no, no podemos. tenemos plata, exacto. Tenemos que despedir a todo el equipo y contratar a Exacto, este y tal vez sí podemos pagar una valla un mes. Un mes y ya, eso fue todo. Pero entonces tratábamos de comparar y decimos, madre, no, ok, estemos en unas vallas para estar con los grandes y así es como vamos a generar el mayor awareness posible. Y nos dimos cuenta que eso no nos, o sea, no somos nosotros. Al final tenemos que mantenernos fiel a nuestra esencia. Somos una marca muy digital, somos una marca que se enfoca en hacer contenido diferente, que se enfoca en hacer productos chivas que le gustan a la gente, que simplemente no tienen la necesidad de estar en una trasera de bus o no tienen la necesidad de estar en una valla, porque incluso yo creo que se siente raro, o sea, no somos nosotros. Nosotros somos como una vara muy... Pero yo me acuerdo que pasábamos por la valla y todos con el celular. No me acuerdo, o sea, yo pasaba por la valla de la 27, yo la grababa, o sea, casi chocó como 3 veces, o sea, no. ¿Y ustedes horrible. qué dirían que son los retos más difíciles, o sea, a nivel de marketing? Bueno, y operativo también. O sea, hoy en día yo tengo uno demasiado claro y es TikTok. A nivel mercadeo, uno de los canales que más ha costado descifrar, obviamente conforme pasan los años y bueno, tal vez para TikTok semanas, es una red social para gente muy joven y las restricciones que pone son cada vez mejores. Entonces el algoritmo filtra cada vez más como preciso. Y nosotros al final somos una marca de cócteles. Somos una marca de bebidas con alcohol. Y ante TikTok eso es una sustancia, ¿verdad? Restringida. Entonces, contenido de alcohol lo bajo. Y si llega a no sé cuántos strikes, creo que son 3, le cierro la cuenta. La cuenta que tiene años de trabajo, mis gotas de sudor y todos mis aprendizajes de... La cuenta que tiene su voz al inicio, nada más. Exacto, o sea, esa cuenta que crecimos a punta de puro trabajo honesto, diría yo, la perdemos por querer... A veces hay videos donde ni siquiera menciono que tenemos alcohol, no menciono nada. Hace poco, bueno, hicimos una cuenta nueva y todo para probar. Hice un tour en este local, no menciono nada de bebidas y lo bajaron. Es que ya el AI llegó a un punto tan avanzado. A ver, hace 3 años, uno en vez de decir guaro, decía cacique y el algoritmo no entendía de qué estaba hablando. Pero hoy en día usted en el copy ponía otra cosa y no ponía nada de licor y todo bien. Pero hoy ya el algoritmo de TikTok llegó a tal punto que usted puede no decir ninguna palabra sugerente de licor, pero si usted está haciendo un trago o pasa por la pantalla un tele donde están todos los licores o se ve una botella de cacique por allá, se lo bajan. Claro. Y eso es lo que hoy nos tiene sufriendo, lo que nos Y tiene yo, sufriendo. hemos probado muchas Sí. cosas, o sea, eso tiene todo mi sudor. Pero bueno, eso es Estamos un reto. probando, diciendo... Eso es un reto que ¿Cuáles son las actualmente... palabras secretas? Bebidas mágicas. Tehuila. Tehuila. O sea, intentamos no decir nada, pero bueno, al final no nos está funcionando. Sí. Y eso es lo primero que se me viene a la mente porque TikTok es un gran canal de ventas. O sea, realmente es un gran canal que tiene un alcance impresionante y yo lo viví y creo que toda la expansión y la locura de Dayart salió de cuando se abrió TikTok y eso empezó a alcanzar a miles de personas. Yo subía un video cada 2 días, una cosa así, entonces es un canal impresionante. Por eso es lo primero que se me viene a la mente, pero creo que a nivel de marca ha sido súper retador mentalmente llegar a donde estamos hoy. Y, o sea, tiene que ser como una señora mayor o un adulto que ya se sale como de nuestro mercado, pero todo el mundo hoy en día sabe qué es Dayart. Que es allá. Y o no que lo Tal hayan vez no lo han probado, sí, exacto. pero Tal vez saben no qué es es. fan, pero sabe qué es. Sí, Y sabe que todo el ya- mundo, ajá. Y sabe que andemos yardas, o sea, no sabe. Y demasiada gente, porque es muy loco, uno que ve como gente externa, a mí me ha pasado, es como, ay, es que la chica de Dayart, y me empieza a hablar de Dayart, y no saben ni tienen ni idea que ustedes... que yo soy, Dayart. sí, la chica No, de yo Dayart. le decía, bueno, a mí me da mucha ilusión. A mí me da muchísima ilusión todavía. Y es una hora que yo le digo mucho a Maite, que es como las primeras veces cuando uno, no sé, por ejemplo,
cuando estábamos en la cartonera. Y yo veía por ahí, iba a la cartonera y veía gente con yardas en su mesa. O estábamos en Escazú y yo iba a una fiesta y llegaba gente con yardas a la fiesta. Y ese sentimiento es una vara que yo no puedo explicar y creo que no hay una satisfacción más fuerte que esa. Y entonces, eso se traslada ahora a no solo yardas, sino que la gente como que le encanta y sabe qué es. Y entonces yo llegué al punto en el que yo iba a EPA, compraba ahí, no sé, un tubo y un codo para arreglar una vara. Y yo entonces, más factura electrónica, porfa. curriabat@dayardserver.com. Y entonces el mae era como, mae, son los de las yardas. Y yo, mae, sí. Eso iba a decir, o sea, si usted en el banco dura una hora normalmente. Posicionados increíbles. O sea, cuando se dan cuenta, la vez pasada que nosotros fuimos al banco, duramos 3 horas porque la muchacha se puso a hablarnos de Dayard. No, pero no, y eso, y llamas, y yo entro al back de Santana y a mí me saludan todos. Y yo, Sí, ¿qué? ya, todo el mundo sabe. Sí, a mí O sea, eso es un Creo que risa, también pero eso como marca, llegar al posicionamiento que tenemos hoy en día y cuando vamos a eventos grandes y la gente ve el rótulo Dayard, la gente se emociona. Y cuando saben que vamos a estar en X evento, nos preguntan, ¿podemos llevar nuestras yardas? Y la gente la lleva. Y la gente la lleva. Siempre. Y a como puedan nos metan. O sea, en Oktoberfest llegaron jumbos. Nosotros no vendíamos jumbos en Oktober. Sí. Y llegaban jumbos y nosotros en el sistema no teníamos cómo cobrar, pero solucionábamos porque algo muy importante que no hemos dicho, que no hablamos como cuando Juliano dijo el estado actual, nosotros como marca hoy en día tal vez ya no llegamos a tantos clientes nuevos porque tuvimos un crecimiento exponencial en nuestros primeros años que hoy sobrevivimos de clientes fieles y tal vez sobrevivir no es la palabra correcta porque realmente son demasiados, o sea, nosotros recibimos demasiados clientes fieles. Hay una chica, mención especial a Maciel, ella es cliente Maciel de es OG. ella. O sea, Maciel, ya es fan yo número uno. Yo y María, o sea, somos amigos, digamos. O sea, ella llega a Macha Muchacha y yo la reconozco. Y la vez pasada, de hecho, estaba viendo las camisas de Macha ¿La Muchacha que es macha? y me dijo, ¿para cuándo las camisas de Dayard? Y de hecho ahí nos quedamos hablando y yo, ¿ya probó la de Churchill? Ella prueba todas las de temporada. No, es increíble. Llegan a Macha Muchacha a pagar y como nuestra tarjeta de lealtad está como la de Macha Muchacha también, y yo veo la de Dayard. Todo el mundo llega a sellar la de Macha Muchacha, puesto que está Macha, y veo que todo el mundo tiene la de Dayard. Entonces, No, eso es increíble. la base de Es un clientes sentimiento fieles que inigualable. tenemos hoy en día Es inigualable. es impresionante. Y a nivel operativo, yo diría que lo más complicado es estandarizar el proceso para poder estar, o sea, para poder hacerlo igual de bien de como lo hacíamos cuando teníamos 1 o 2 locales teniendo 9. O sea, yo creo que ese sistema, digamos, de operación y de auditoría que hemos montado, porque para los que se preguntan, Dayard, nosotros lo auditamos todos los meses a todos los locales para asegurarnos de que a nivel de producto, de recetas, de atención, de servicio, todo esté perfecto, ¿verdad? Lo auditamos todos los meses, le damos seguimiento. Y yo creo que eso ha sido uno de los retos más difíciles, pero tal vez creo que el que ha dado más frutos y por lo que hoy en día tenemos los clientes fieles que tenemos, porque simplemente llegamos a un punto en el que no les quedamos mal. Yo creo que eso ha sido muy interesante. Yo no sé si están de acuerdo en que pasemos a las preguntas del público, Me puesto parece. que podríamos hablar 7 años más, pero no sé si alguien nos va a querer ver hablar Hasta 7 aquí. años más. Yo creo que una pregunta que me parece muy importante es ¿qué eventos o situaciones le cambiaron la vida a Dayard? Sí. O sea, creo que ¿Qué es piensa, importante. Yo diría como eventos como tal, masivos, si tengo que hablar de eventos, diría que Picnic para nosotros fue un antes y un después de Picnic, y porque fue nuestro primer evento como Es que Fue nuestro primer evento, punto. punto, sí, fue masivo. masivo. No, fue nuestro primer evento. No, No, teníamos ya Mari, empresariales. habíamos hecho como 2 eventos antes de hacer picnic. No, empresariales. y No de bodas. exageres, sí, habíamos estado sí. pequeños. Sí. Pero Habíamos hecho como 3. pequeños. Pero o sea, pequeños. sí, empresariales. Bueno, Bueno, Obviamente son antes y un después. ajá, o sea, picnic. Para mí picnic fue life changing. Y yo creo que para la gente, eso fue picnic 2023. Este fresquito me quedó también. Para la gente que ha ido a picnic, sabe la magnitud de evento que es y sabe que cada año es más grande, ¿verdad?
nosotros ese año en Picnic entramos a último momento, básicamente, ¿verdad? Logramos ahí entrar y estábamos, a ver, en Picnic están las marcas más grandes de Costa Rica, o sea, en Picnic, o sea, está Imperial, está Dan y Eva, está Bavaria, está Heineken, y con barras gigantes, o sea, cientos de metros de barra a lo largo de todo Pedregal, ¿verdad? Para tener como esa presencia de marca. Nosotros teníamos 2 stands. Teníamos un stand en zona yogo, En yogo de y 10 general. metros y un stand en general de 10 metros. Y así atendimos, o sea, 15,000 yardas. No, O sea, claro, todas las no yardas que entiendo- salieron de Picnic, todo el sticker, yo lo hice Ma- con hizo todos los literalmente stickers. un equipo de gente. Un día tuve 15 personas en mi casa pegando. Pegando stickers. Ah, sí, De porque estaba brandeado. 8, o sea, ok. Las yardas de Picnic, Ah. para los que no fueron, estaban brandeadas con Smirnoff de un lado y con el logo de Picnic del otro. Esos logos se los pegamos, ¿verdad? La vara es que nosotros en ese momento nunca habíamos hecho un evento tan grande y nunca habíamos brandeado yardas tampoco tan masivamente. Entonces Maite tenía un equipo de como 15 personas que entraba a las 9 de la mañana a nuestra casa, se iba a las 9 de la noche. Ojo, les pagué muy bien y les No, compraba obvio. comida y la pasábamos súper bien porque suena como Pero que tenía una estuvimos- maquila. Sí, una semana- teniendo ahí 15 Una semana pegando yardas durante stickers. 10 horas stickers. todos los días. No, y los proveedores me querían matar y yo necesito 12,000. Necesito 12,000 stickers. Y los muchachos, Ay, 12,000. Y yo, bueno, sí, 12,000 de Picnic y 12,000 de Smirnoff. No, y yo creo que de verdad ese evento le cambió mucho la vida a Dayart porque ahí nos dimos cuenta la cantidad de gente que le gusta nuestra marca. O sea, el efecto fue tal que enfrente de nosotros había una barra gigante de Adán y Eva, ¿verdad? Y la barra de Adán y Eva, yo les puedo jurar que estuvo vacía. Todo, a ver, Adán y Eva tenía otras 20 barras, ¿verdad? Pero la barra que estaba enfrente de nosotros estuvo vacía durante 8 horas. O sea, tal vez se llenó al puro final. No, si la gente Porque se desmayaba toda en la la gente fila, iba por de ahí, sí. toda la gente iba por yardas. Yo me acuerdo que fue tal el desastre que tuvieron que mandar a un equipo de seguridad a la fila de Dayart porque estaba O sea, fue descontrolado. tal desastre que yo me acuerdo como porque a mí me tocó en la barra general. Que era la más dura. Esa fue caótico y yo me acuerdo que yo lo llamaba a usted y yo, Juliano, necesito que vaya a busque a alguien que me solucione esta fila. Y, o sea, en ese momento, Yogo también estaba caótico y yo me acuerdo que yo llegué a donde un guarda y le dije, vea muchacho, necesito un favor y al otro siguiente, o sea, al otro picnic nos pusieron como... Sí, como las carrileras. Ajá, porque era caos, o sea, y creo que también... No, se agarraban afuera Ajá, de la nuestro fila, stand. sí. Fue catastrófico. Pero, o sea, logramos, fue tal el efecto que primero, hoy en día, 2 años después de ese evento, llegan yardas de Picnic, o sea, llegan yardas brandeadas de Picnic, Smirnoff, a Dayart, muchas. O sea, yo veo todos los meses, veo esa vara. Y Es todos los increíble. años también nos Y preguntan. de ese evento, o sea, primero, bueno, todos los años nos preguntan si vamos a estar en Picnic. De ese evento salió nuestra experiencia y nuestro expertise para decir, podemos atender eventos masivos, porque en ese momento, Sí, a ahora los eventos son- mí llegó Adrián y me dijo, Mae, Adrián, el dueño de uno de los dueños de Yoga, me dijo, ustedes pueden atender esta cantidad de gente, son 35,000 personas por fin de semana, Sí, ¿verdad? Y yo, Mae, Claro. por supuesto. claro. O sea, ¿qué No está- sabíamos qué estábamos Muy importante haciendo. siempre Mae, creérsela. ¿qué es esa pregunta, weón? Luego la Obviamente. cifra que va a ser. Mae, no podíamos. O sea, no podíamos. Éramos. No, pero lo logramos. Lo logramos. Logramos De perfecto, sí. O sea, pero perfecto. Y eran. Con algunos Fuéramos errores 60 personas. la primera noche. 60 Pero personas. creo que Pero se logró súper bien. O sea, aparte de esos errores, creo que Espera, la gente no se dio cuenta de esos Antes errores. de seguir, yo quiero contar la historia de que la barra de yogo estaba en un segundo piso. Entonces tuvimos que ingeniarnos un sistema de bombeo para que los cócteles pasaran de un primer piso a un segundo piso por medio de presión y mangueras. Y hablábamos como Por radio. Con un sistema de walkie-talkies. Y entonces nosotros decíamos, por favor, refileen Pinky Promise. Si abrían la manguera, que era, no sé, había una como de maracuyá. Eran. La o sea, Picnic. porque eran 3 bombas que no estaban ni rotuladas. Si se equivocaban de manguera,
la manguera que estaba literalmente así puesta, tranquila, porque no estaban rellenando esa bebida y abrían esa manguera, a mí me disparó trago, yo no sé cuánto. Es que sí, era caótico. Disparó sí. maracuyá a mano. A más no poder, y uno trataba de decir como, no era ese, era el otro. Y, o sea, como también el sistema de walkie-talkies, o sea, fue útil, pero a la vez Increíble. fue caótico porque, digamos, uno hablaba y pedía como, porque también teníamos equipos, entonces el equipo que pedía las varas, dice, interfería con yo hablándole a Maite y diciéndole, Maite, Ok, nunca habíamos usado walkie-talkies en nuestra vida, Sí. claramente, porque nada, o sea, ¿quién ha usado walkie-talkies en su vida para nada? Y entonces, bueno, Circom, que nos ayudó muchísimo. Gracias, Santi. Que es de la familia de Santi, que es uno de nuestros amigos, nos dio todo este sistema de comunicación por radio, ¿verdad? Perfecto, funcionaba increíble, no sabíamos usarlo. Entonces teníamos un solo canal para todos. sí. Y éramos... Pero en teoría habían 3 éramos- canales. Bueno, había Nadie lo 3 sabía usar canales, bien. pero nadie los sabía usar. Entonces, éramos 20 personas con walkie-talkies hablando y entonces nadie entendía nada. Era una catástrofe, pero bueno, con eso aprendimos que éramos capaces de atender esa cantidad de miles de personas y la verdad es que yo, hoy en día, o sea, no sé si en algún momento tuve la oportunidad de decírselo, pero yo personalmente, y yo sé que los 3 estamos muy agradecidos con Yogo por habernos dado esa oportunidad, porque, mae, Yogo y Adrián en su momento, mae, creyó en una empresa que no era nada, básicamente. O sea, O sea, sí, como que teníamos 3 locales, ¿verdad? Y éramos, No. sí, eso fue 2023, ahí existía. Sí, Escazú, Curriabat, Heredia. ¿de qué estás Nada hablando? El más. pre-picnic fue en la cartonera. No, bueno, puede ser. Bueno, Entonces éramos estaba cartonera. pequeños. No, Éramos pequeños, pero bueno. Entonces, era una gran empresa. Era una gran empresa, pero no sí, estábamos pero capaces de... a nivel de evento no No, 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 ahí sí no. O sea, No, entonces, fue nuestro primer a mí- evento así, masivo. a mí es una cosa que yo hoy en día, aunque no hemos podido volver a Picnic por temas comerciales, ¿verdad? Que quede claro que si nosotros, o de si por funcionamiento, nosotros fuera, estaríamos en Bueno, picnic. si nosotros Todos los años. estuviéramos en Picnic siempre, ¿verdad? Igual estamos demasiado agradecidos con el equipo de Yogo porque realmente nos dio la oportunidad de llegar a una cantidad de personas que nunca hubiéramos podido llegar por nuestra cuenta. Sí. Y me parece muy increíble. Y además, obviamente Yogo es una empresa increíble. Entonces creo que eso nos cambió la vida para bien de manera muy buena. Entonces ahora sí, pasemos preguntas al público. Preguntas flash. Muy flash. Ok. ¿Cómo lograron tener los recursos financieros para empezar? Yo creo que eso tiene que ver con la historia del inicio. Por lo menos por mi parte, pues yo logré Mike queriendo... tener los recursos financieros para empezar con lo poco que me pude llevar del primer startup que tuve, ¿verdad? Ahí, pues obviamente lo que nos pagábamos de salario, digamos, en ese momento fue suficiente para haber ahorrado durante un año lo que necesitábamos para abrir The Yard. En su momento, como hizo Maite cuando abrió la cartonera, puse todos mis ahorros, que no eran muchos. Yo creo que nosotros empezamos The Yard como con $15,000 por ahí. Entonces sí, por mi parte eso fue. Por mi parte... Estamos familiar. Sí, préstamos gracias a mis papás. La verdad, ellos no creo, o sea, Pero usted puso mucho con su trabajo. O sea, de nuevo, usted estuvo un año sí, sin recibir un centavo trabajando. totalmente. Pero digamos, para empezar de Yard, yo tuve que llegar a donde mis papás porque yo era una estudiante de enfermería. Gracias al trabajo de mis papás nunca me pidieron como salir del cole y empezar a trabajar como ya, sino dedíquese al estudio porque querían que tuvieran una carrera. Y yo tuve que llegar a decirle a mis papás como, papi, es que Juliano y yo... Y fue, ay, no, otro negocio más, porque eso de Snuggy no había funcionado. Y de nada, mis papás, así que gracias a mis papás empezó a hallar de mi parte, o sea, como en temas económicos. Y con mi trabajo, así como dice Juliano, estuve un año ahí recibiendo 0 colones. No, y que el proyecto empezó chiquitito, como ya lo hablamos. Yo ya dije que yo sí, para abrir mi primer DIY, puse todos mis ahorros del mundo corporativo. Y así lo hice también con Macha Muchacha, puse todos mis ahorros. Bueno, creo que aquí el público preguntaba cómo empezaron a desarrollar el concepto, pero creo que ya
Ya lo hablamos. Ya lo O sea, hablamos. nos inspiramos de lo que había afuera en otros países y lo que habíamos podido visitar antes. Fat Tuesdays, Mr. Frogs, Yard House, etcétera, que en su momento eran como referencias para hacer lo que hicimos. Claro. ¿Tus familiares o amigos creían en tu idea y te apoyaban? Eso es lo que, o sea, ahora con la plata, mi papá es uno que yo molesto porque yo siempre le digo a Juliano que es demasiado loco, que él se parece demasiado a mi papá. Y cuando yo llegué con la idea, mi papá fue como, Karen, sentémonos. ¿Pero ustedes en serio creen que va a surgir? ¿Van a llegar grande? O sea, no van a desperdiciar la plata. Y yo puedo decir que mi papá de fijo no creía en mí. O sea, no creía en Dayart. Pues pensó que Dayart se iba a quedar con Escazú y ya. Y ahora... Juliano también creía eso. Los míos también. Estoy todos. Pero es que yo entiendo, es muy normal porque para la gente de tal vez más edad es como el concepto de ir a tomar, pero no me puedo quedar tomando. Como que no Necesito entendían. irme a una fiesta o a mi carro o a la parte de afuera, no tiene sentido. Entonces mi papá me decía como, mamá, pero o sea, ¿qué le pasa? Digamos? Sí, mi Eso no papá eso. funciona. O sea, como que creo que nuestros papás opinaban lo mismo, como que los dos decían como, ¿qué es ese concepto? O sea, no me puedo tomar ahí, pero tampoco puedo tomar afuera. ¿Qué hago? O sea, como... Claro. ¿Qué tan complicado fue el tema de permisos? Bueno, yo creo que aquí yo puedo aportar porque yo he abierto locales también. Creo que depende de cada municipalidad. 100%. No, y yo Pero creo- sí. obviamente conforme uno abre el primero, también, bueno, el tema, Karen ya lo dijo, chocó con pared y además era en pandemia, entonces fue terrible. Conforme uno va abriendo más locales, ya sabe más o menos qué esperarse y con qué piedra se puede tropezar. Creo que sí, las munis como que Cada una son trabaja república diferente. independiente Sí. de cada municipalidad. Sí, O sea, algunas son más rápidas, otras no. Algunas reciben más trámites, otras son solamente virtuales, otras reciben sí los trámites también presenciales. Entonces, yo creo que eso es una piedra con la que todo el mundo se tropieza al inicio. Sí, totalmente. Y creo que es eso, como yo la primera vez en Escazú, y era mucho, digamos, como Juliano es un intenso, bueno, Maite lo puede decir, y Juliano me decía como, "Mae, pero ¿por qué dura tanto con los permisos?" Y yo, no sé, No sé. Ya presenté todo, o sea, Sí. como, y me llamaban y es como, tiene que venir a firmar presencial, y o sea, yo duraba 1 hora hasta la municipalidad de Uno va Escazú. aprendiendo cosas. Sí. Uno va aprendiendo cosas. Luego del camino, a ver, uno al inicio se tropieza 1.000.000 de veces. Ya llega un punto en el que uno lo hace más eficiente. Sí, o sea, esto totalmente. que dice Karen, digamos, el documento de formulario de la patente, uno a la primera probablemente agarró, lo firmó en la casa y se lo llevó al MAE. Y ahí uno se da cuenta que no, o sea, si usted lo hace así, tiene que venir autenticado por un abogado o usted lleva el documento y lo Y lo firma firma enfrente del MAE, sí. ¿verdad? O que, por ejemplo, a Yar le pasó mucho, que es como en un concepto, es un concepto muy raro a nivel municipal, ¿verdad? Que es como una licorera, pero no es licorera porque no son enlatados, sino que se preparan ahí. Entonces, Pero sí se da cerrado. hay una parte ahí como complicada para la municipalidad de interpretación. Entonces nos pasó mucho que no nos daban el permiso de bar porque el bar, digamos, tiene que ser consumido adentro del bar, pero no nos daban el de licorera porque no vendíamos como en lata o en envase cerrado, ¿verdad? Pero realmente nuestro envase sí se da cerrado y es para llevar. Entonces obviamente fue un trámite, pero ya probablemente, ya poco a poco, conforme hemos podido sacar permisos, es más fácil porque pues tenemos evidencia de que otras municipalidades lo avalan y es un poco más fácil. Sí. Nos han robado. Sí, Sí. Por supuesto, en todo negocio ha pasado. 100%. Y Nos han pasa, robado plata y y nos pasa. han robado cosas. Nos han robado información. Ideas. Nos han robado información. Información, sí. Nos han robado información. Una vez, esto es una historia muy buena, que yo espero que la persona que lo haya hecho no lo esté viendo. Pero bueno, que lo vea y se sienta mal, no importa. Nosotros teníamos un colaborador, una colaboradora en Heredia, Encargada. que era encargada en su momento, que, a ver, nuestras yardas vienen con cierta información en las cajas, ¿verdad? Y entonces esta persona salió de Dayar, dejó de trabajar y empezó a trabajar en otro concepto parecido como de tragos, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos una fábrica en China, pero somos uno de los mejores clientes de la fábrica en el mundo, ¿verdad? Y eso es algo muy increíble porque esa fábrica fabrica para clientes gigantes. Y entonces nosotros tenemos un acuerdo de exclusividad para Costa Rica y eso obviamente nadie lo sabe. Y entonces esta persona,
llamó a la empresa o llegó a la empresa, no sé cómo le llegó, ¿verdad? Por medio de la caja o que en la que venían como los envases, y pidió información para comprar yardas y para poder copiar nuestro envase. Obviamente la gente le dijo como, hey, nosotros tenemos un distribuidor en Costa Rica, son ellos, bla, 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 tiene que hablar con Juliano. Y la mae, pues obviamente no me habló nunca. Y la china me dijo como, hey, para que sepa, esta gente que está aquí, de tal y tal nombre, están buscando yardas para Costa Rica, me dije, para que usted sepa. Como para nosotros venderles a ellos, ¿verdad? Pero fue muy gracioso porque pues obviamente ya no sabía, yo le mandé un mensaje obviamente como, hey, para que sepa, primero, usted tiene un acuerdo de confidencialidad en su contrato de trabajo en la que no se puede robar información de Dayart, y segundo, no va a poder comprar yardas porque nosotros somos el distribuidor exclusivo, entonces, o sea, por favor, pero así llegó el descaro a la gente. Sí. ¿Qué ha sido lo más estresante y lo más interesante del éxito de la marca hasta la fecha? O sea, yo creo que lo estresante para mí es como mantener que la gente le guste no solo el envase, sino que le guste Dayart. Claro. Qué gran estrés. Porque es como, pasamos de antes, teníamos un menú, o sea, y vamos a lo mismo, como la historia, el menú, que todo el mundo se casó con esos tragos, ya después la gente es como, ya no quiero, y ahora el menú nuevo, y hay mucha gente que el menú nuevo es como, quiero lo viejo, entonces ya uno no sabe qué van a querer y sin mantener como eso. Y también como, mucha competencia, Sí. que también uno tiene que ver qué están haciendo ellos, pero bueno, yo diría que para mí lo más estresante. Mi estrés va parecido por dos factores. Uno, creo que estamos en una industria con muy poca fidelidad. Es muy fácil 100%. cambiar dónde voy a tomar hoy, a dónde voy mañana, donde más me convenga, donde me voy de fiesta. No sé, siento como que es una industria muy compleja, seguido de que actualmente las tendencias de dejar de tomar vienen en crecimiento y digamos, las generaciones menores pues toman menos o hay gente que se cuida más y por eso el nuevo menú desarrolló recetas de bajos en calorías y sin licor. Le dimos como mucho más foco por la importancia que veíamos, pero eso es un estrés para mí demasiado latente. Yo sé que la marca la conocen muchas personas y todavía tenemos muchísimos clientes fieles, pero a mí eso que acabo de mencionar me genera demasiado presión. Sí. Para mí es algo que hablábamos con Tavo, de Tavo al Volante, el último episodio, que es lo complicado que es, o sea, porque cuando uno nunca ha tenido nada y nunca ha llegado a cierto nivel, cada escalón es súper motivante. Por más que sean escalones pequeños, usted va subiendo un cliente, 2 clientes, 3, 5, 10, 20, 100. Y usted va subiendo y cada persona que usted le llega nueva es una emoción increíble y uno va a estar motivadísimo. Pero cuando uno tiene un pic demasiado fuerte y después de ese pic le toca caer y volver a levantarse, es demasiado frustrante. Sí. Porque cada cliente que viene, sí, es un cliente nuevo, pero todavía estoy muy lejos de llegar a donde yo estaba antes. Y eso es muy frustrante. Y eso es algo que mucha gente ha sufrido. Dayart obviamente lo sufre, ¿verdad? Como dice Maite, la industria de los bares es muy cambiante. O sea, uno hoy está de moda un bar, no le cabe nadie y en 6 meses está vacío y nada ha cambiado. El bar sigue siendo el mismo, los productos son los mismos, es igual de bueno y nada más ya nadie llega porque cambió la tendencia. Entonces, eso es algo contra lo que lucha mucho Dayart y es un estrés muy grande. Que realmente trabajamos todos los días, sacamos nuevos productos, sacamos nuevos envases, innovamos con programas de lealtad, etcétera, pero realmente es una valla muy difícil de superar. Creo que al mismo tiempo se vuelve también lo más interesante porque no te queda otra que usar todas tus neuronas, así tengas 10 o millones, tenés que usar todas en literalmente descifrar eso que te provoca tanto estrés. Y hasta cierto punto a veces uno está ahí como pensando, no sé, está en un negocio familiar y no está pensando en un negocio familiar, un evento familiar y no está pensando en qué va a hacer con esto específico o con cierta colaboración o se le ocurre algo. O sea, ya no hay momentos donde uno pase que no piense en el negocio. Y uno viaja y uno ve absolutamente todo para ver qué puede aplicar, qué puede mejorar. O sea, no hay momentos donde no
No sé. Y uno trata como a veces de decir como, bueno, hoy no vamos a pensar en eso, pero No, es uno imposible. desconectarse, no existe. No. Última pregunta, porque ya no están en San Carlos. Ya lo dijimos. Ya lo dijimos, pero para Conocemos a aclararlo, Carlos. lo cerramos porque no teníamos el expertise en la zona. O sea, yo creo que en todo negocio hay una vara muy, muy importante que es conocer la zona en la que uno está, conocer el público al que usted le está llegando. Y si bien tenemos una marca y un equipo de mercadeo increíble, hay ciertas cosas que no podemos controlar siendo de casi otra provincia y otro mundo, ¿verdad? Entonces sí, ahora lo que queremos hacer es, más allá de haber cerrado esos, la idea fue cerrar para reagruparnos y poder más adelante, el otro año, que los vamos a contar pronto, poder empezar con nuestro proceso de franquicias en la cual del lado de un socio comercial de la zona que entienda, digamos, su público, que entienda los puntos, que entienda cómo se mueve el mercado ahí y a la mano con un producto, una marca y un sistema también hecho como Dayart, se pueda llegar realmente a expandir mucho, mucho mejor. No fue fácil y el equipo nos dolió mucho. Teníamos personas muy buenas. Pero bueno, son decisiones que se tienen que tomar y aprendizajes que llegan en el momento que tienen que llegar. O sea, yo creo que también fue difícil cerrar todos los que cerramos. Todos los que cerramos. Todo lo mismo. O sea, Jacob fue lo mismo, Tamarindo fue lo mismo. O sea, Sí. es complicado. Cada es bonito. Sí. Sí, no. Pero bueno. Listo. terminamos. Eso fue el episodio donde Increíble pensamos que episodio. iba a durar 40 minutos. Pudimos haber durado 7 horas. Porque Es una historia muy extensa. Es una historia muy extensa. Tiene muchos altos, muchos bajos. Tiene cosas que no contamos, que en algún momento se pueden contar. Entonces sí, Karen, ¿qué le pareció? Me gustó, me gustó. O sea, y es como dice Maite, usted ahora dijo como, podemos hablar, seguro duramos como 40 minutos y yo llevamos 2 horas y podemos seguir hablando por 2 horas más. Cuando Juliano dio la introducción de él, dije, verga, vamos a durar 8 horas. Una cosa importante, Karen, antes de que acabe el episodio. Todos los invitados siempre les damos el poder de dar un descuento para los próximos 15 días en los que sale el podcast. Entonces, ¿qué trago quiere usted dar de descuento? ¿Cuál quiere usted que la gente pruebe? Su favorito, el que usted les recomienda. Es que qué difícil. O sea, creo que... El código Karen. El experimento. Bueno, obviamente el experimento. El experimento 6. Ajá, sí, porque ese siempre va a ser mi trago. Para los que no saben, soy obsesionada con Stitch y solo he hecho un TikTok en mi vida y es ese. Y es Karen vestida de Stitch. Entonces, Pero... experimento 626. Ajá, Código Karen. 15% de descuento. sí. 15%, no, 20%. 20% de descuento. En el experimento. Experimento 626. Que es uno de los más vendidos. Es uno de los más vendidos, pero cierto, Karen le puso el nombre. Karen le quería poner Stitch, pero bueno, Experimento 626 suena más cool. Aquí en algún lugar va a aparecer el ribbon con el descuento. Entonces, nada, estamos. Espero que les haya gustado, que sintonicen los siguientes episodios y que, bueno, hayan podido conocer un poco de nuestra historia y de lo que hay detrás de todo esto. Cambio y fuera. Chao.